Cuando Jesús encontró a Rosa desmayada frente al establo esa mañana, con todo su ganado milagrosamente a salvo, no hizo las preguntas que debía haber hecho. No preguntó de dónde venía. No preguntó por qué una mujer sola estaría vagando por esos caminos en medio de una tormenta. No preguntó qué clase de persona arriesga su vida por animales que ni siquiera le pertenecen. Simplemente la llevó adentro, le dio refugio y dejó que se quedara. Pero 3 semanas después, cuando el hombre más poderoso del pueblo apareció en su rancho exigiendo que le vendiera sus tierras, algo extraño sucedió. Rosa, esa mujer callada que apenas hablaba, que vivía como si estuviera de paso, dio un paso al frente y le habló a ese hombre con una firmeza que Jesús nunca le había visto a nadie, como si no tuviera miedo, como si ya hubiera perdido todo lo que se puede perder. Esa noche, Jesús finalmente le hizo la pregunta que debió hacer desde el principio. Rosa, ¿quién eres realmente? Y lo que ella respondió cambió todo lo que él creía saber sobre la mujer que había salvado su rancho. Porque Rosa no había llegado a ese lugar por accidente, y lo que estaba a punto de suceder ya había comenzado mucho antes de que esa tormenta los juntara. Rosa llevaba 36 años aprendiendo a no quedarse. No era algo que hubiera decidido una mañana, ni algo que le hubieran enseñado con palabras. Simplemente así había sido siempre. Desde niña supo que las personas se van, que los lugares se cierran, que lo que hoy parece seguro mañana ya no está. Aprendió a viajar ligera, sin maletas pesadas, sin recuerdos que dolieran demasiado al dejarlos atrás. Aprendió a dormir en cualquier parte, a comer poco, a no hacer preguntas. Aprendió sobre todo a no esperar nada de nadie, porque esperar siempre terminaba en lo mismo, en quedarse sola otra vez, pero esta vez con el peso de haber creído que algo podía ser distinto. Llevaba años en la carretera, moviéndose de pueblo en pueblo, trabajando donde la dejaban, durmiendo donde podía. No tenía casa, no tenía familia, no tenía un lugar al que volver si las cosas salían mal. Tampoco tenía un lugar al que llegar si las cosas salían bien. Solo tenía la carretera, y eso le bastaba la mayoría de los días. O al menos eso se decía a sí misma, cuando la soledad apretaba demasiado en el pecho y tenía que caminar más rápido para que el cuerpo no se detuviera a sentir. Esa tarde, el cielo había empezado a cambiar de color mucho antes de lo normal. No era el gris suave de la lluvia común, sino algo más oscuro, más pesado, como si el aire mismo estuviera cargándose de algo que no tenía nombre. Rosa lo sintió antes de verlo. Llevaba suficiente tiempo en la intemperie como para saber cuándo el clima dejaba de ser clima y se convertía en amenaza. Aceleró el paso, buscando con la mirada algo que pudiera servir de refugio, pero la carretera estaba vacía, rodeada de campos abiertos que no ofrecían protección alguna. El viento llegó primero, fuerte y frío, arrastrando polvo y ramas secas. Después llegó la lluvia, no de a poco, sino de golpe, como si alguien hubiera abierto una compuerta en el cielo. En cuestión de minutos, el camino se volvió lodo, y Rosa apenas podía ver unos metros adelante. Se cubrió la cabeza con los brazos y siguió caminando, porque detenerse en medio de eso no era opción. No había dónde esconderse. No había a quién pedir ayuda. Solo había ella, la tormenta, y la esperanza de que algo apareciera antes de que el cuerpo cediera, y entonces lo vio. Un rancho, viejo, medio escondido detrás de una cerca caída, pero ahí estaba. Rosa no pensó 2 veces. Cruzó el campo empapado, tropezando con piedras y raíces que no veía, hasta llegar a lo que parecía ser la entrada. La puerta de la casa principal estaba cerrada con llave y no había luces adentro. Nadie vivía ahí, o al menos nadie estaba en ese momento. Pero había un techo, había paredes, y eso era suficiente. Se refugió bajo el alero de un cobertizo lateral, temblando de frío, con la ropa pegada al cuerpo y el cabello chorreando agua sucia. Se dejó caer contra la pared de madera y cerró los ojos, tratando de recuperar el aliento. El ruido de la tormenta era ensordecedor. El viento golpeaba las láminas del techo con tanta fuerza que parecía que iban a salir volando en cualquier momento. Pero al menos estaba seca, o casi,
Al menos no estaba caminando. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido distinto al de la lluvia y el viento. Algo que venía de más allá del cobertizo, desde el campo abierto. Rosa abrió los ojos y miró hacia la oscuridad. Al principio no vio nada, solo la cortina de agua que caía sin parar. Pero el sonido seguía ahí. Un bramido bajo, repetido, desesperado. No era el viento, era ganado. Se levantó despacio, aún temblando, y salió del refugio. La lluvia la golpeó de inmediato, pero ya no le importaba. Caminó unos metros y entonces los vio. Decenas de animales, vacas y becerros, corriendo en círculos, chocando entre sí, atrapados en el pánico de la tormenta. No había cercas que los contuvieran. No había luces que los guiaran. No había nadie cuidándolos. Estaban solos, igual que ella. Rosa se quedó ahí parada, mirándolos, sintiendo el agua correr por su cara, por su cuello, por su espalda. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que si nadie hacía algo, esos animales iban a morir esa noche. Algunos caerían en zanjas que no veían, otros se lastimarían contra las piedras, otros simplemente se agotarían y se dejarían caer en el barro hasta que ya no pudieran levantarse. Y nadie sabría. Nadie los encontraría hasta que fuera demasiado tarde. No era su problema. Ese no era su rancho, no eran sus animales, no era su responsabilidad. Podía volver al cobertizo, esperar a que pasara la tormenta y marcharse al amanecer como si nada hubiera pasado. Nadie la culparía. Nadie sabría siquiera que estuvo ahí. Pero algo en su pecho se apretó, algo viejo, algo que llevaba años tratando de callar, porque Rosa sabía lo que era estar perdida en la oscuridad sin que nadie viniera. Sabía lo que era gritar sin que nadie escuchara. Sabía lo que era morir de a poco mientras el mundo seguía adelante como si nada, y no podía quedarse quieta. Se quitó la mochila, la dejó caer en el barro y caminó hacia el ganado. No tenía un plan, no sabía lo que estaba haciendo. Solo sabía que no podía dejarlos morir así. Los animales retrocedieron cuando la vieron acercarse, asustados, sin reconocerla. Rosa levantó las manos despacio, tratando de calmarse a sí misma tanto como a ellos. Habló en voz baja, aunque el viento se llevaba sus palabras antes de que llegaran a algún lado. No importaba. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Se movió con lentitud, sin gestos bruscos, tratando de guiar a los más cercanos hacia donde había visto el cobertizo. Si lograba llevarlos ahí, si lograba meterlos a algún lugar cerrado, tal vez tuvieran una oportunidad. El primero que logró mover fue un becerro joven, tembloroso, que la siguió casi por accidente. Rosa lo guió hasta la puerta del establo que estaba junto al cobertizo, empujó la puerta con el hombro hasta que cedió y el animal entró tropezando. 1. Quedaban docenas. Volvió al campo. La lluvia no paraba. El barro le llegaba hasta los tobillos. Cada paso costaba el doble que el anterior. Pero Rosa siguió, uno por uno. A veces lograba guiar a 2 o 3 juntos, otras veces solo uno. Algunos se resistían, otros corrían en la dirección equivocada y tenía que empezar de nuevo. El cansancio empezó a pesar más que el frío. Los músculos le ardían. La garganta le dolía de tanto hablarles, de tanto intentar que la siguieran. Perdió la noción del tiempo. No sabía si había pasado 1 hora o 3. Solo sabía que todavía había animales afuera. Todavía había gritos en la oscuridad. Todavía había algo que hacer. Cuando finalmente logró meter al último dentro del establo, cuando finalmente cerró la puerta y se aseguró de que estaban todos a salvo, su cuerpo simplemente se apagó. No fue una decisión. Fue como si alguien hubiera cortado los hilos que la mantenían de pie. Se apoyó contra la puerta de madera, resbaló despacio hasta quedar sentada en el suelo y cerró los ojos. No tenía fuerzas para moverse. No tenía fuerzas para pensar. Solo sentía el agua fría, el barro bajo sus piernas y un silencio profundo que venía de adentro, como si algo en ella finalmente hubiera dejado de luchar. Se quedó ahí, inmóvil, empapada, vacía, y así la encontró la mañana. Jesús Martínez tenía 50 años y llevaba 30 trabajando esa tierra.
Conocía cada cerca, cada árbol, cada piedra de ese rancho como conocía las líneas de su propia mano. Lo había heredado de su padre, que a su vez lo había heredado del suyo, y durante toda su vida había creído que ese lugar era lo único seguro que tenía. No era un hombre rico, pero tampoco pasaba hambre. Vivía solo, trabajaba duro, y se había acostumbrado al silencio de la casa vacía después de que su mujer se fuera años atrás, cansada de esperar a un hombre que siempre tenía más tiempo para el ganado que para ella. Esa noche había estado en el pueblo, a casi 1 hora de camino, ayudando a un vecino con un problema que no podía esperar. Cuando la tormenta empezó, intentó volver, pero los caminos se volvieron intransitables en cuestión de minutos. Tuvo que quedarse, mirando por la ventana, sabiendo que su ganado estaba solo, sabiendo que no había nadie en el rancho, sabiendo que si algo salía mal, no había nada que pudiera hacer desde ahí. Durmió poco. Cada trueno le recordaba que tal vez estaba perdiendo todo lo que tenía. Cuando el cielo empezó a aclararse, salió antes de que amaneciera del todo. El camino de vuelta era un desastre, lleno de ramas caídas y charcos profundos, pero logró pasar. Mientras se acercaba al rancho, iba preparándose para lo peor. Había visto lo que las tormentas podían hacer. Había perdido animales antes. Sabía que esa noche, probablemente, había perdido más. Estacionó la camioneta frente a la casa y bajó despacio, casi sin querer mirar. El silencio era pesado, diferente al de siempre. Caminó hacia el campo donde había dejado al ganado la tarde anterior y se detuvo. El campo estaba vacío. Jesús sintió que algo se le apretaba en el pecho. No había un solo animal a la vista. Se llevó las manos a la cabeza, cerró los ojos y por un momento no supo qué hacer. Toda una vida, todo su trabajo, todo lo que su padre le había dejado, perdido en una noche. Pero entonces escuchó algo. Un sonido bajo, apagado, que venía del establo. Frunció el ceño y caminó hacia allá, sin entender. El establo casi nunca se usaba, solo para guardar herramientas y algunas pacas de heno. No tenía sentido que hubiera ruido ahí. Empujó la puerta y lo que vio lo dejó sin palabras. El ganado estaba adentro. Todo. Cada vaca, cada becerro, apretados unos contra otros, algunos todavía temblando, pero vivos. Todos vivos. Jesús dio un paso atrás, confundido, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Él no los había metido ahí. No había nadie en el rancho. No tenía sentido. Simplemente no tenía sentido. Salió del establo casi tropezando, mirando alrededor como si fuera a encontrar una explicación escrita en las paredes. Y entonces la vio. Una mujer, sentada en el suelo, recostada contra la puerta del establo, con la ropa empapada, el cabello pegado a la cara, las manos llenas de barro. No se movía, ni siquiera parecía estar despierta. Jesús se acercó despacio, sin saber si lo que estaba viendo era real. Se arrodilló frente a ella, con el corazón latiendo fuerte, y extendió la mano para tocarle el hombro con cuidado. «Señora», dijo en voz baja, «señora, ¿está bien?» Rosa abrió los ojos despacio, como si cada párpado pesara más de lo que podía soportar. Lo primero que vio fue un rostro desconocido, arrugado por el sol y los años, con ojos oscuros que la miraban con algo que no supo identificar de inmediato. No era miedo, no era enojo, era otra cosa. «¿Quién es usted?», preguntó Jesús, aunque su voz no sonaba acusadora, solo desconcertada. ¿Qué pasó aquí?» Rosa intentó hablar, pero la garganta le dolía demasiado. Tosió, se llevó una mano al pecho y trató de incorporarse, pero el cuerpo no le respondió. Jesús la sostuvo del brazo antes de que cayera de nuevo. «No se mueva», dijo él. Espere aquí». Corrió a la casa y volvió con una manta y una botella de agua. Cubrió a Rosa con la manta y le acercó la botella a los labios. Ella bebió despacio, con tragos pequeños, sintiendo cómo el agua fría le quemaba la garganta. «El ganado», logró decir finalmente con voz ronca. «Estaban afuera. La tormenta». Jesús la miró fijamente, tratando de entender. «¿Usted los metió?», preguntó.
y había algo en su voz que no era solo sorpresa, era algo más profundo, algo que sonaba casi a incredulidad. ¿Usted sola? Rosa asintió despacio, sin fuerzas para explicar más. Jesús se quedó ahí, arrodillado en el barro, mirando a esa mujer desconocida que acababa de encontrar en su rancho, y no supo qué decir. Durante toda la noche había estado convencido de que lo había perdido todo. Durante toda la mañana había caminado hacia su casa, preparándose para el vacío, y ahora estaba frente a alguien que había salvado lo que él no pudo proteger, alguien que no tenía ninguna razón para hacerlo, alguien que ni siquiera sabía quién era él. ¿Por qué? Fue lo único que pudo preguntar. Rosa lo miró, y por un momento pareció que no iba a responder. Pero entonces habló con una voz tan baja que Jesús tuvo que inclinarse para escucharla. No podía dejarlos morir así. Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire entre ellos, simples, directas, sin adornos. Jesús sintió algo quebrarse dentro de su pecho, algo que llevaba años endurecido y que de repente ya no podía sostenerse. «Venga», dijo finalmente, pasándole un brazo por la espalda. «No puede quedarse aquí. Tiene que entrar a la casa». Rosa intentó protestar, pero no tenía fuerzas. Dejó que Jesús la ayudara a levantarse, y juntos caminaron despacio hacia la casa. Cada paso le costaba, y tuvo que apoyarse en él más de lo que hubiera querido. Pero Jesús no dijo nada. Solo la sostuvo, como si fuera lo más natural del mundo. Dentro de la casa todo estaba oscuro y frío. Jesús encendió una estufa de leña, le señaló el sofá para que se sentara, y fue a buscar ropa seca. Le trajo una camisa vieja y unos pantalones que le quedarían grandes, pero que al menos estarían secos. Rosa los tomó sin decir nada y fue al baño a cambiarse. Cuando volvió, Jesús ya había puesto agua a calentar y estaba preparando café. Le sirvió una taza y se la pasó sin preguntar si lo quería. Rosa la tomó con las dos manos, sintiendo cómo el calor le devolvía algo de vida a los dedos entumecidos. Se sentaron en silencio durante un rato largo. Jesús no sabía qué decir, y Rosa no tenía energía para hablar. Pero el silencio no era incómodo. Era el tipo de silencio que aparece cuando dos personas han visto algo que no necesita palabras. Finalmente, Jesús habló. ¿Tiene algún lugar a donde ir? Rosa negó con la cabeza sin mirarlo. ¿Familia? ¿Amigos? Otra negativa. Jesús asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. «Puede quedarse aquí», dijo, y no sonó como una oferta casual, sino como algo que simplemente tenía sentido. «Al menos hasta que se recupere, no tiene que irse todavía». Rosa levantó la mirada y lo observó. Había algo en ese hombre que no había visto en mucho tiempo. No era lástima, no era interés. Era algo más simple, más limpio. Era reconocimiento, como si él viera en ella algo que otros no veían. «No quiero molestar», dijo Rosa. «No molesta», respondió Jesús. «Después de lo que hizo, lo mínimo que puedo hacer es darle un lugar donde descansar». Rosa no discutió más. Estaba demasiado cansada, demasiado vacía, y por primera vez en mucho tiempo no tenía fuerzas para irse. Se quedó dormida ahí mismo, en el sofá, con la taza de café todavía tibia entre sus manos. Jesús la cubrió con otra manta y se quedó sentado en la silla de al lado, mirándola dormir, tratando de entender qué clase de persona hacía lo que ella había hecho, tratando de entender por qué sentía que algo en su vida acababa de cambiar sin que él supiera exactamente cómo ni por qué. Afuera, el sol empezaba a calentar la tierra mojada y el rancho volvía lentamente a la vida. Rosa durmió todo el día. Jesús no la despertó. Se quedó cerca, trabajando en silencio, revisando al ganado, arreglando lo que la tormenta había dañado, pero siempre atento a cualquier sonido que viniera de la casa. De vez en cuando entraba solo para asegurarse de que seguía respirando, de que seguía ahí. No sabía por qué necesitaba confirmarlo, pero lo hacía. Cuando finalmente despertó, ya había oscurecido de nuevo. Rosa abrió los ojos y por un momento no supo dónde estaba. La casa era pequeña, sencilla, con paredes de madera desgastada y muebles viejos que parecían llevar ahí toda la vida.
Olía a leña quemada y a café. No era un olor desagradable, era un olor que hablaba de años, de rutina, de alguien que vivía solo, pero que seguía manteniendo las cosas en orden. Se incorporó despacio, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar. Le dolía todo, los brazos, las piernas, la espalda, como si hubiera peleado contra algo mucho más grande que ella y hubiera perdido. Pero estaba viva, y estaba seca, y había un techo sobre su cabeza. Jesús entró en ese momento cargando leña para la estufa. Se detuvo al verla despierta. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Cansada», respondió Rosa, y su voz todavía sonaba rasposa. Jesús asintió como si esa respuesta fuera suficiente. Dejó la leña junto a la estufa y se sentó en la misma silla de antes. «Hice algo de comer», dijo. «No es mucho, pero si tiene hambre...». Rosa no había pensado en comida hasta ese momento, pero apenas él lo mencionó, sintió el estómago apretarse. No recordaba cuándo había sido la última vez que comió algo caliente. Jesús le sirvió un plato de arroz con frijoles y un pedazo de pan. Comida simple, pero bien hecha. Rosa comió despacio, en silencio, y él no la presionó con preguntas. Solo se quedó ahí, bebiendo su café, mirando el fuego de la estufa. Cuando terminó, Rosa dejó el plato sobre la mesa y lo miró. «Gracias», dijo. «No tiene que agradecer», respondió Jesús. «Yo debería estar agradeciéndole a usted». Rosa no supo qué decir a eso. Se quedó mirando sus propias manos, todavía marcadas por el barro y las raspadas de la noche anterior. «¿Cómo se llama?», preguntó Jesús después de un rato. «Rosa». «Rosa», repitió él como probando el nombre. «Yo soy Jesús». Ella asintió, y hubo otro silencio, pero esta vez fue Jesús quien lo rompió. «¿Cuánto tiempo lleva en la carretera?». Rosa dudó antes de responder. «Mucho». «¿Años?». «Sí». Jesús no preguntó por qué. No preguntó qué había pasado, ni de dónde venía, ni qué estaba buscando. Y Rosa se lo agradeció sin decirlo, porque no tenía respuestas que pudiera dar sin abrirse de formas que había aprendido a evitar. «Puede quedarse el tiempo que necesite», dijo Jesús finalmente. «No tengo mucho, pero tengo espacio. Y después de lo que hizo, sería injusto dejarla irse así». Rosa lo miró, buscando en su rostro algún rastro de otra intención, de algo oculto, pero no lo encontró. Solo veía a un hombre cansado de mediana edad que vivía solo y que parecía tan acostumbrado a la soledad como ella. «No me puedo quedar mucho tiempo», dijo Rosa, «solo hasta que pueda seguir». «Está bien», respondió Jesús. «Quédese lo que pueda». Y así empezó todo, sin promesas, sin planes, solo un acuerdo tácito de que, por ahora, ese era un lugar donde Rosa podía estar sin tener que explicarse. Los primeros días pasaron lentos. Rosa se recuperaba poco a poco, y Jesús seguía con su rutina como siempre, pero ahora había alguien más en la casa. No hablaban mucho. Jesús salía temprano a trabajar con el ganado, y Rosa se quedaba adentro, descansando, observando por la ventana. A veces él volvía a la hora del almuerzo y le traía algo de comer. Otras veces no volvía hasta la noche. Pero siempre preguntaba cómo estaba. Siempre se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. Rosa empezó a sentirse inquieta después de unos días. No estaba acostumbrada a estar quieta. No estaba acostumbrada a depender de alguien. Así que una mañana, cuando Jesús salió, ella lo siguió. Él estaba reparando una cerca que se había caído con la tormenta y Rosa simplemente se acercó y empezó a ayudar. Jesús la miró sorprendido, pero no dijo nada. Solo le pasó un martillo y siguieron trabajando juntos. Eso se convirtió en costumbre. Rosa empezó a acompañarlo en el trabajo diario, no porque él se lo pidiera, sino porque ella necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba sentir que no era solo alguien que estaba ahí ocupando espacio. Jesús no protestó. De hecho, parecía agradecido por la compañía, aunque nunca lo dijera con palabras. Trabajaban en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio cómodo, el tipo de silencio que aparece entre personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Y de vez en cuando, Jesús hablaba.
Contaba cosas pequeñas sobre el rancho, sobre cómo había sido crecer ahí, sobre su padre, sobre las temporadas buenas y las malas. Rosa escuchaba sin interrumpir, y a veces, muy de vez en cuando, ella también compartía algo. Nunca mucho, solo pedazos pequeños, suficiente para que Jesús entendiera que ella había vivido cosas que no se contaban fácilmente. Pasaron las semanas y Rosa seguía ahí. Cada mañana se despertaba diciéndose a sí misma que pronto tendría que irse. Cada noche se acostaba pensando que mañana sería el día. Pero el mañana llegaba y ella seguía quedándose, porque algo en ese lugar, algo en la forma en que Jesús la trataba, la hacía sentir que no tenía que huir todavía. Jesús, por su parte, empezó a darse cuenta de algo que no quería admitir. Se había acostumbrado a que ella estuviera ahí. Se había acostumbrado a escuchar sus pasos en la casa por la mañana, a verla trabajar a su lado, a tener alguien con quien cenar aunque no hablaran mucho, y eso lo asustaba, porque había pasado años construyendo una vida donde no necesitaba a nadie, donde no dependía de nadie. Y ahora, sin darse cuenta, había empezado a esperar que ella estuviera ahí cuando volviera del campo. Una noche, después de cenar, estaban sentados afuera en el porche mirando las estrellas. El aire estaba fresco y se podía escuchar el sonido del ganado a lo lejos. Jesús encendió un cigarro y exhaló el humo lentamente. ¿Alguna vez piensa en quedarse en algún lugar?, preguntó sin mirarla. Rosa tardó en responder. Antes sí, dijo finalmente. Hace mucho. ¿Y ahora? Ahora ya no sé. Jesús asintió despacio, como si entendiera más de lo que ella estaba diciendo. Yo me quedé aquí toda mi vida, dijo él. Nunca salí mucho. Siempre pensé que este lugar era suficiente, y lo fue durante mucho tiempo. Pero después de un tiempo, uno empieza a preguntarse si quedarse es una elección o solo una costumbre. Rosa lo miró de reojo, sorprendida por la honestidad en sus palabras. ¿Alguna vez pensó en irse?, preguntó ella. Jesús sonrió apenas, una sonrisa triste. Todo el tiempo, respondió. Pero nunca lo hice. No sé si fue por miedo o por lealtad. Tal vez las dos cosas. Se quedaron en silencio de nuevo, pero esta vez el silencio pesaba diferente. Había algo en el aire entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Rosa sintió un nudo en el pecho. Ese tipo de nudo que aparecía cada vez que empezaba a sentir que un lugar o una persona se volvían demasiado importantes. Ese tipo de nudo que le decía que era hora de irse antes de que doliera demasiado. Pero no se movió. Se quedó ahí sentada, mirando las estrellas, sintiendo el aire fresco en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no planeó su salida. Esa noche, cuando entró a la casa, Jesús la miró desde la cocina. «Rosa», dijo, y su voz sonaba diferente, más seria. Ella se detuvo. «Si alguna vez decide irse», continuó él, «no tiene que hacerlo de repente, no tiene que desaparecer. Solo dígamelo, ¿está bien?» Rosa sintió algo apretarse en su garganta. Asintió despacio, sin confiar en su propia voz. «Está bien», logró decir. Jesús asintió también y eso fue todo, pero ambos sabían que algo había cambiado, que esa conversación significaba más de lo que las palabras habían dicho. Pero las cosas nunca permanecen quietas por mucho tiempo. Rosa lo sabía. Jesús también empezaba a aprenderlo. Una tarde, mientras trabajaban juntos reparando el techo de uno de los cobertizos, llegó una camioneta al rancho. Era nueva, reluciente, del tipo que no se ve seguido en esos caminos de tierra. Jesús levantó la vista y frunció el ceño. Rosa notó el cambio en su expresión de inmediato. Del vehículo bajó un hombre alto, de traje claro, con botas caras y sombrero nuevo. Tenía ese aire de alguien que está acostumbrado a que le abran puertas y le digan que sí. Caminó hacia ellos con pasos seguros, sonriendo de una forma que no llegaba a los ojos. «Jesús Martínez», dijo en voz alta, como si estuviera saludando a un viejo amigo. «Hace tiempo que no venía por aquí». Jesús bajó del techo despacio, sin apuro, y se limpió las manos en el pantalón.
no devolvió la sonrisa. «Don Ramiro», dijo, y su voz era plana, sin calidez. «¿Qué lo trae por acá?» Don Ramiro Salazar era dueño de varios ranchos en la región. No el tipo de hombre que trabajaba la tierra con sus propias manos, sino el tipo que compraba terrenos, los explotaba y después los vendía cuando ya no le servían. Tenía fama de ser astuto en los negocios, de saber exactamente cuándo presionar y cuándo retroceder, y tenía la costumbre de aparecer en momentos donde la gente estaba vulnerable. «Vine a ver cómo estabas después de la tormenta», dijo Ramiro, quitándose el sombrero y limpiándose la frente con un pañuelo. «Supe que fue dura por aquí. Pensé que tal vez necesitarías ayuda». Jesús no respondió de inmediato. Solo lo miró, esperando a que dijera lo que realmente había venido a decir. Ramiro sonrió un poco más y miró alrededor, como evaluando el lugar. «Tu rancho es bueno, Jesús», dijo. «Siempre lo ha sido. Pero mantenerlo solo no es fácil. Lo sé porque he visto a muchos hombres intentarlo y no poder. Y después de una tormenta como esa, bueno, las cosas se complican. Los animales se estresan, las reparaciones cuestan, el trabajo se duplica». «Estoy bien», dijo Jesús y su voz era firme. «Me alegro», respondió Ramiro, aunque su tono sugería que no le creía del todo. «Pero igual, quería hacerte una oferta». «Una buena oferta. He estado pensando en expandirme hacia esta zona y tu propiedad está justo donde necesito. Te pagaría bien. Más de lo que vale en el mercado, para ser honesto. Podrías irte tranquilo, sin deudas, sin preocupaciones». Jesús apretó la mandíbula. «No está en venta». Ramiro suspiró como si hubiera esperado esa respuesta, pero le doliera escucharla. «Jesús, sé que este lugar significa mucho para ti. Lo entiendo, pero a veces hay que ser práctico. ¿Cuánto tiempo más vas a poder mantenerlo solo? Ya no eres joven, no tienes ayuda, no tienes familia que vaya a heredarlo». Rosa, que había estado observando desde el techo sin decir nada, sintió algo endurecerse en su pecho. Conocía ese tipo de conversación, conocía ese tipo de hombre, el que llegaba con una sonrisa y palabras suaves, pero que en realidad solo quería tomar lo que no le pertenecía. «Dije que no está en venta», repitió Jesús, y esta vez su voz sonaba más dura. Ramiro levantó las manos en un gesto de paz. Está bien, no vine a pelear. Solo quería que supieras que la oferta está ahí, por si cambias de opinión». Hizo una pausa y miró hacia Rosa por primera vez. «¿Quién es ella?» «Alguien que me ayuda», respondió Jesús sin dar más explicaciones. Ramiro asintió lentamente, estudiando a Rosa con una mirada que ella no le gustó, como si estuviera evaluándola, calculando si era un problema o no. «Bueno», dijo finalmente, volviéndose hacia Jesús, «la oferta sigue en pie. Piénsalo. Y si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». Se puso el sombrero de nuevo, subió a su camioneta y se fue levantando una nube de polvo. Jesús se quedó parado ahí, mirando el camino por donde había desaparecido el vehículo, con los puños apretados a los costados. «¿Quién es ese hombre?», preguntó Rosa bajando del techo. «Un buitre», respondió Jesús sin voltear a verla. «Lleva años tratando de comprar esta tierra. Cada vez que alguien tiene un problema, ahí está él, ofreciendo dinero, y la mayoría termina aceptando porque no ve otra salida». «¿Y usted?». «Yo no voy a vender», dijo Jesús, volteando finalmente hacia ella. «Este lugar es todo lo que tengo. Es todo lo que mi padre me dejó. No voy a entregárselo a alguien como él». Rosa asintió despacio. Entendía esa clase de terquedad, esa clase de lealtad a algo que iba más allá del dinero o la lógica. «¿Cree que vuelva?», preguntó ella. Jesús la miró, y en sus ojos había algo oscuro, algo que conocía demasiado bien sobre hombres como Ramiro. «Siempre vuelven», dijo. Y tenía razón. Durante las siguientes semanas, Ramiro empezó a aparecer con más frecuencia. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca presionaba demasiado abiertamente, pero siempre dejaba caer algo. Un comentario sobre lo difícil que era mantener un rancho solo. Una mención sobre otros propietarios que habían vendido y ahora vivían más tranquilos.
Una observación sobre lo cansado que se veía Jesús. Y lo peor era que Jesús sí estaba cansado. Rosa lo veía. Veía cómo trabajaba desde el amanecer hasta la noche, cómo sus manos temblaban a veces al final del día, cómo le costaba más levantarse cada mañana. No era viejo, pero tampoco era joven, y el rancho exigía más de lo que un solo hombre podía dar. Pero nunca se quejaba, nunca admitía que las cosas eran difíciles, solo seguía adelante, como si rendirse no fuera una opción. Rosa empezó a hacer más de lo que le correspondía. Se levantaba antes que él, preparaba el café, salía a revisar el ganado mientras él terminaba de despertarse. Trabajaba más duro, más rápido, tratando de aliviar la carga sin que él tuviera que pedírselo. Jesús lo notó, pero no dijo nada. Solo la miraba a veces con una expresión que Rosa no sabía cómo interpretar, algo entre gratitud y preocupación, algo que parecía decir, no tienes que hacer esto, pero también, no sé qué haría sin ti. Una noche, después de un día particularmente agotador, estaban sentados en la cocina cenando en silencio. Jesús dejó el tenedor sobre el plato y se frotó la cara con ambas manos. A veces pienso que Ramiro tiene razón, dijo, y su voz sonaba más cansada de lo que Rosa le había escuchado nunca. Tal vez no puedo seguir haciendo esto solo. Rosa levantó la vista, sorprendida de escucharlo admitir eso. Pero no puedo vender, continuó él. No puedo entregarle este lugar a alguien como él. Sería como traicionar todo lo que mi padre construyó, todo lo que he sido. Entonces no venda, dijo Rosa. No es tan simple, respondió Jesús. El trabajo es demasiado, las cuentas siguen llegando, y cada año es más difícil que el anterior. Rosa lo miró fijamente, y por un momento consideró decir algo que había estado evitando durante semanas. Algo que sabía que cambiaría las cosas entre ellos de formas que tal vez ninguno de los dos estaba listo para enfrentar. No está solo, dijo finalmente. Jesús levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de ella. Rosa, no estoy diciendo que me voy a quedar para siempre, interrumpió ella, y su voz era firme, aunque por dentro sentía que estaba temblando. No puedo prometer eso. Pero mientras esté aquí no está solo, y no tiene que fingir que lo está. Jesús se quedó callado durante un largo momento, y entonces hizo algo que Rosa no esperaba. Se levantó de su silla, caminó hacia donde ella estaba sentada, y simplemente puso una mano sobre su hombro. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Esa noche, algo cambió entre ellos. No fue algo que se pudiera ver o tocar, pero ambos lo sintieron. Un paso más cerca de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. Pero afuera, en la oscuridad de la noche, Ramiro Salazar estaba haciendo sus propios planes, y no era un hombre que aceptara un no fácilmente. Los problemas empezaron de formas pequeñas, casi imperceptibles al principio. Una cerca que amanecía cortada sin explicación, un suministro de agua que de repente tenía problemas con los permisos, un proveedor de alimento para ganado que dejaba de entregarle a Jesús sin dar razones claras. Jesús sabía lo que estaba pasando. Ramiro tenía influencia en el pueblo, tenía contactos, tenía formas de presionar sin dejar huellas evidentes. No era el tipo de hombre que amenazaba abiertamente. Era el tipo de hombre que hacía que las cosas se complicaran hasta que la gente se cansaba y cedía. Pero Jesús no cedió. Arreglaba las cercas él mismo. Buscaba otros proveedores, aunque tuviera que manejar más lejos y pagar más caro. Resolvía los problemas burocráticos con paciencia, aunque le quitaran tiempo que no tenía. Rosa lo ayudaba en todo lo que podía, y juntos seguían adelante, día tras día, como si nada pudiera detenerlos. Ramiro volvió al rancho un mes después. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba otro hombre más joven con carpeta en mano y aire de abogado. Jesús los vio llegar desde el campo y caminó hacia ellos sin prisa, limpiándose las manos en el pantalón. «Jesús», dijo Ramiro con esa misma sonrisa que nunca llegaba a los ojos, «te traje a alguien. Este es el licenciado Méndez. Quería revisar algunos detalles sobre tu propiedad». Jesús miró al abogado con expresión neutral. «¿Qué detalles?». El licenciado abrió su carpeta y sacó varios documentos.
Señor Martínez, hemos estado revisando los registros de su propiedad y notamos algunas irregularidades. Parece que hay ciertas obligaciones fiscales que no han sido cumplidas en los últimos años. Multas acumuladas por permisos vencidos, deudas de agua que datan de hace tiempo. Jesús frunció el ceño. Siempre he pagado mis impuestos. Lo sé, dijo el abogado con tono condescendiente, pero hay otras cosas, pequeñas cosas que tal vez pasaron desapercibidas. El problema es que cuando se acumulan, pueden volverse complicadas, legalmente hablando. Ramiro dio un paso adelante, poniendo una mano sobre el hombro de Jesús en un gesto que pretendía ser amistoso, pero que se sentía como una trampa cerrándose. Por eso vine, amigo, para ayudarte. Estas cosas se pueden resolver, pero cuestan dinero, mucho dinero. Hizo una pausa significativa. O podríamos llegar a un acuerdo. Yo me encargo de todas esas deudas, las limpio completamente, y tú me vendes el rancho por un precio justo. Sales libre, sin ninguna preocupación. Jesús apartó el hombro de Ramiro con un movimiento brusco. No necesito su ayuda, dijo, y su voz era dura como piedra. Y no voy a vender. El rostro de Ramiro se endureció apenas, aunque mantuvo la sonrisa. Jesús, estás siendo terco. Estas deudas son reales. Si no las pagas, pueden quitarte el rancho de todas formas. ¿No prefieres al menos recibir algo a cambio? Prefiero pelear, respondió Jesús. Hubo un silencio tenso. El abogado cerró su carpeta y miró a Ramiro, esperando instrucciones. Ramiro suspiró, como si estuviera decepcionado. Está bien, dijo finalmente, si así lo quieres. Pero no digas que no intenté ayudarte. Se fueron, dejando a Jesús parado en medio de su propio rancho, con un peso nuevo en el pecho. Rosa había estado observando desde la distancia, y cuando los vio partir, caminó hacia él. ¿Qué va a hacer?, preguntó. Jesús no respondió de inmediato. Se quedó mirando el camino por donde habían desaparecido con la mandíbula apretada. Voy a ir al pueblo, dijo finalmente. Voy a revisar esos papeles. Voy a ver qué tan reales son esas deudas. ¿Quiere que vaya con usted? Jesús negó con la cabeza. No, quédese aquí. Cuide el ganado. No confío en que Ramiro no intente algo mientras no estoy. Rosa asintió, entendiendo sin que él tuviera que explicar más. Jesús se fue al pueblo esa misma tarde. Estuvo fuera 2 días completos. Durante ese tiempo, Rosa se encargó del rancho sola, alimentó al ganado, reparó lo que necesitaba reparación y durmió poco, atenta a cualquier ruido extraño. No pasó nada, pero la tensión no se fue. Cuando Jesús regresó, se veía más viejo. Se veía derrotado de una forma que Rosa no le había visto antes. Entró a la casa sin decir palabra, se dejó caer en una silla y se quedó ahí, mirando al vacío. Rosa le sirvió café y se sentó frente a él esperando. Las deudas son reales, dijo Jesús finalmente, y su voz era apenas un susurro. O al menos tienen suficiente papeleo para hacerlas parecer reales. Ramiro las compró, cada una de ellas. Ahora él es el acreedor. Y si no puedo pagar, puede ejecutar todo. ¿Cuánto?, preguntó Rosa. Jesús soltó una risa amarga. Más de lo que tengo, más de lo que voy a tener. Tendría que vender todo el ganado, y aún así no alcanzaría. Rosa sintió algo apretarse en su pecho. Había visto esto antes. Había visto cómo el poder aplastaba a la gente simple, a la gente buena, solo porque podía. Y siempre ganaba. Siempre. Tiene que haber algo que podamos hacer, dijo ella. No hay nada, respondió Jesús. Él ganó. Tiene todos los papeles en orden. Tiene abogados. Tiene dinero. Y yo solo tengo tierra y animales que no valen lo suficiente. Se quedaron en silencio durante largo rato. El silencio pesaba como plomo. Finalmente Rosa habló, y su voz sonaba diferente, más firme, más decidida. ¿Cuánto tiempo tiene? 3 meses, respondió Jesús. Después de eso, viene la ejecución. Entonces, tenemos 3 meses, dijo Rosa. Jesús la miró, confundido.
¿Para qué? Para encontrar la forma de pelear. Jesús negó con la cabeza. Rosa, no puedes. No puedes quedarte por esto. No es tu problema. No es tu pelea. Ya es mi pelea, respondió ella, y había algo en sus ojos que Jesús no había visto antes. Algo que hablaba de años de huir, de años de no quedarse, de años de dejar que el mundo la empujara sin resistir. Y algo que decía que esta vez iba a ser diferente. Usted me dio un lugar cuando no tenía ninguno. Me dio comida cuando tenía hambre. Me trató con dignidad cuando el mundo me había olvidado. No voy a dejarlo solo ahora. Jesús sintió algo quebrarse dentro de él, algo que había estado sosteniéndose con puro orgullo durante demasiado tiempo. No sé cómo ganar, admitió y su voz se quebró apenas. No sé qué hacer. Rosa se levantó, caminó hacia él y puso una mano sobre su hombro. El mismo gesto que él había hecho con ella semanas atrás. Entonces lo averiguamos juntos, dijo. Y por primera vez desde que Ramiro había llegado con sus papeles y sus amenazas legales, Jesús sintió algo parecido a la esperanza. No era mucho, no era suficiente para cambiar los hechos, pero era suficiente para seguir adelante un día más. Esa noche se sentaron juntos en la cocina, con los papeles de las deudas extendidos sobre la mesa, tratando de encontrar alguna salida, alguna grieta en el muro que Ramiro había construido alrededor de ellos. No encontraron nada esa noche, ni la siguiente, pero siguieron buscando, porque a veces la única forma de pelear contra el poder no es tener una estrategia perfecta, sino simplemente negarse a rendirse. Pasaron las semanas y la presión siguió aumentando. Ramiro no volvió en persona, pero su presencia se sentía en todas partes. Los vecinos empezaron a tratarlos diferente, algunos con lástima, otros con distancia, como si la desgracia fuera contagiosa. En el pueblo, cuando Jesús iba a comprar suministros, la gente lo miraba de reojo, hablaban en voz baja cuando pasaba. Todos sabían lo que estaba pasando. Todos sabían que era cuestión de tiempo. Rosa empezó a notar algo más. Algunas noches, cuando no podía dormir, salía al porche y veía luces a lo lejos, camionetas que pasaban despacio por el camino, como vigilando, como esperando. Nunca se acercaban lo suficiente para ser una amenaza directa, pero estaban ahí, un recordatorio constante de que Ramiro no se había olvidado de ellos. Jesús trabajaba ahora con una desesperación silenciosa. Intentó conseguir préstamos en el banco, pero le negaron cada solicitud. Intentó vender parte del ganado para reunir algo de dinero, pero los compradores ofrecían precios ridículos, como si supieran que estaba desesperado. Intentó hablar con abogados, pero todos le decían lo mismo. Los papeles de Ramiro estaban en orden. No había nada que hacer legalmente. Una tarde, mientras Rosa estaba en el pueblo comprando provisiones, escuchó una conversación en la tienda. Dos hombres hablaban en voz baja, pero no lo suficientemente baja. «Es una lástima lo de Jesús Martínez», dijo uno. «Pero así son las cosas. Ramiro siempre consigue lo que quiere». «¿Y qué va a hacer con el rancho?», preguntó el otro. «Lo mismo de siempre. Lo va a juntar con sus otras tierras, va a sacar lo que pueda, y después lo va a revender. No le interesa el rancho, solo quiere la tierra». «¿Y Martínez?». El hombre se encogió de hombros. «Se va a tener que ir. No tiene familia, no tiene a dónde ir, pero eso no es problema de Ramiro». Rosa apretó los puños, sintiendo la rabia subir por su garganta. Terminó de pagar en silencio y salió de la tienda. Pero esa conversación se quedó con ella, porque confirmaba lo que ya sabía. Para hombres como Ramiro, la gente como Jesús no importaba. Eran solo obstáculos, números en un papel. Cuando volvió al rancho, encontró a Jesús sentado en el porche, mirando el atardecer. Se veía derrotado, se veía como alguien que ya había aceptado su destino. Rosa se sentó a su lado sin decir nada. Estuvieron así un largo rato, viendo cómo el sol se ponía detrás de las colinas. «¿Alguna vez has tenido algo que creías que nunca ibas a perder?», preguntó Jesús de repente. Rosa tardó en responder. «Sí», dijo finalmente. «Hace mucho tiempo». «¿Y lo perdiste?».
Sí. Jesús asintió despacio, como si esa respuesta confirmara algo que ya sabía. ¿Cómo seguiste adelante? Rosa se quedó en silencio, buscando las palabras correctas. No lo hice, dijo finalmente. Por mucho tiempo, solo existí. Solo me moví de un lugar a otro sin realmente estar en ninguno, hasta que llegué aquí. Jesús la miró, sorprendido. ¿Y qué cambió? Rosa lo miró directamente a los ojos. Usted, dijo, y su voz era apenas un susurro. Usted me dio algo que había olvidado que existía. Me dio un motivo para quedarme. Jesús sintió algo apretarse en su pecho. Quiso decir algo, pero las palabras no salieron, porque él también sentía algo que no sabía cómo nombrar. Algo que había crecido entre ellos durante esos meses, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Algo que ahora, cuando todo estaba a punto de perderse, se hacía imposible de ignorar. Rosa, dijo finalmente, y su voz temblaba apenas. Si pierdo esto, si tengo que irme, no quiero que te sientas obligada a seguirme. Tú tienes tu propia vida, tu propio camino. Rosa negó con la cabeza. Mi camino me trajo aquí, dijo, y no me voy a ir solo porque las cosas se pongan difíciles. Jesús cerró los ojos y por un momento pareció que iba a llorar, pero no lo hizo. Solo extendió su mano, despacio, con cuidado, como temiendo que ella fuera a desaparecer si la tocaba. Rosa tomó su mano y se quedaron así, sentados en el porche, viendo cómo la noche caía sobre el rancho, que tal vez pronto ya no sería de ellos. Los días siguientes fueron más difíciles. El plazo se acercaba y no había solución a la vista. Jesús dejó de dormir bien. Rosa lo escuchaba levantarse en medio de la noche, caminar por la casa, salir al porche. A veces ella también se levantaba y se sentaba con él en silencio. No había nada que decir. Solo estar ahí era suficiente. Una semana antes del vencimiento del plazo, Ramiro volvió. Esta vez traía más gente. El abogado, 2 hombres que parecían guardias privados y un tasador de propiedades. Llegaron como si ya fueran los dueños del lugar. Jesús salió a recibirlos y Rosa se quedó cerca, observando. «Jesús», dijo Ramiro sin molestarse en fingir amabilidad esta vez, «vine a hacer una última oferta. Puedo darte un poco de dinero por el ganado. No mucho, pero algo. Suficiente para que puedas empezar en otro lado. A cambio, firmas los papeles ahora mismo y nos ahorramos el proceso legal». «No», respondió Jesús. Ramiro suspiró, como si estuviera perdiendo la paciencia con un niño terco. «Jesús, no seas ridículo. En una semana voy a ser dueño de esta propiedad de todas formas. Lo único que logras con resistirte es que salgas sin nada. Acepta lo que te ofrezco y al menos tendrás algo». Dije que no. El rostro de Ramiro se endureció. «Bien», dijo, «entonces nos vemos en una semana, y cuando me entreguen las llaves, quiero que este lugar esté vacío. Completamente vacío. Si dejas algo, lo voy a tirar a la basura». Se dio la vuelta para irse, pero Rosa dio un paso adelante. «¿Por qué?», preguntó, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Ramiro se detuvo y la miró sorprendido de que le hablara. «¿Disculpa?» «Le pregunté por qué», repitió Rosa, y había algo en su voz que hizo que todos prestaran atención. «¿Por qué hace esto? Usted ya tiene suficiente tierra, ya tiene suficiente dinero. ¿Por qué necesita quitarle a este hombre lo único que tiene?» Ramiro soltó una risa corta, sin humor. «Niña, esto es negocio, no es personal». «Es personal para él», respondió Rosa. «Es personal para cualquiera que tenga corazón». El rostro de Ramiro se puso rojo. «Tú no sabes nada de esto. Tú no eres más que una vagabunda que apareció aquí de la nada. No tienes voz en esto». Las palabras dolieron, pero Rosa no retrocedió. «Tiene razón», dijo. «No tengo voz. Así como Jesús no tiene voz. Así como ninguno de nosotros la tiene cuando alguien como usted decide que quiere algo. Pero eso no hace que esté bien. Y eso no hace que usted tenga razón». Hubo un silencio tenso. Ramiro la miró con algo cercano al desprecio.
La razón no importa cuando tienes los papeles correctos, dijo finalmente. Aprende eso si quieres sobrevivir en este mundo. Se fue con su gente, dejando una nube de polvo y un silencio pesado. Jesús miró a Rosa y había algo en sus ojos que ella no supo cómo interpretar. No era enojo, no era decepción, era algo más profundo. «No tenías que hacer eso», dijo él. «Sí tenía», respondió Rosa. Esa noche, ninguno de los dos durmió. Se quedaron despiertos, sabiendo que la batalla final estaba a solo días de distancia, y sabiendo que, a pesar de todo lo que habían intentado, a pesar de todo lo que habían luchado, probablemente iban a perder. Pero algo había cambiado entre ellos. Algo que ni siquiera perder el rancho podría quitarles. Los últimos días pasaron como arena entre los dedos. Jesús y Rosa trabajaron el rancho como si fuera la última vez, porque probablemente lo era. Alimentaron al ganado con cuidado. Repararon las cercas que ya no iban a importar. Limpiaron el establo como si alguien fuera a venir a inspeccionarlo. No hablaban mucho. No había mucho que decir. Solo había trabajo, presencia, y el peso silencioso de saber que todo estaba llegando a su fin. La noche anterior al vencimiento del plazo, Rosa estaba en la cocina preparando café cuando escuchó un ruido afuera. Miró por la ventana y vio a Jesús caminando hacia el campo, solo, con las manos en los bolsillos. Apagó la estufa y salió tras él. Lo encontró parado en medio del campo, mirando el rancho desde la distancia. Las luces de la casa brillaban suaves en la oscuridad, y el ganado descansaba tranquilo en el establo. Todo se veía en paz, como si nada malo fuera a pasar mañana. Rosa se acercó despacio y se paró a su lado. No dijo nada. Solo estuvo ahí. «Mi padre me trajo aquí cuando tenía 6 años», dijo Jesús de repente sin mirarla. «Me enseñó a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a respetar este lugar. Me dijo que un hombre sin tierra es un hombre sin raíces. Y yo le creí. Pasé toda mi vida creyéndolo». Se quedó callado un momento, y cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más suave, más vulnerable. «Pero ahora pienso que tal vez estaba equivocado. Tal vez las raíces no están en la tierra. Tal vez están en las personas, en los momentos, en las cosas que decides que importan». Rosa sintió un nudo en la garganta. «Jesús». Él finalmente la miró, y sus ojos brillaban con algo que podía ser lágrimas o podía ser la luz de la luna. «Rosa, estos meses contigo han sido los mejores que he tenido en años, tal vez en toda mi vida, y sé que mañana voy a perder este lugar, pero si tú te quedas, si decides quedarte conmigo, entonces no voy a perder lo que realmente importa». Rosa sintió que algo se quebraba dentro de ella. Todas esas paredes que había construido durante años, todas esas defensas que la habían mantenido a salvo manteniéndola sola, se derrumbaron de golpe. «No me voy a ir», dijo, y su voz temblaba. «No me voy a ir a ningún lado sin ti». Jesús extendió su mano y Rosa la tomó. Se quedaron ahí parados, en medio del campo, bajo las estrellas, sosteniendo algo que nadie podía quitarles aunque se llevaran todo lo demás. A la mañana siguiente, llegaron las camionetas. Ramiro, el abogado, los guardias, el tasador, traían papeles, traían órdenes, traían todo lo que necesitaban para tomar posesión del rancho. Jesús los recibió en el porche, con Rosa a su lado. No había huido, no iba a esconderse. «Jesús Martínez», dijo el abogado extendiendo un sobre, «aquí están las órdenes de ejecución. A partir de este momento, la propiedad pasa a manos del señor Salazar. Tiene 24 horas para desalojar las instalaciones». Jesús tomó el sobre sin abrirlo, lo miró un momento, como sopesando todo lo que contenía, y luego levantó la vista hacia Ramiro. «Espero que esté satisfecho», dijo. Ramiro no respondió, solo asintió levemente, y había algo en su expresión que casi parecía incómodo. Como si, después de todo, ganar no se sintiera tan bien como había esperado. «Vamos», dijo finalmente a su gente, «déjenlos empacar sus cosas». Se fueron dejando a Jesús y Rosa solos en el porche. El silencio que siguió era pesado, pero no desesperado.
Había algo de aceptación en él, algo de paz. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Rosa. Jesús miró hacia el rancho, hacia el lugar que había sido su hogar toda la vida, y después la miró a ella. «Empezamos de nuevo», dijo, «en otro lugar, juntos». Rosa asintió, sintiendo algo parecido a esperanza crecer en su pecho. No era la esperanza ingenua de que todo iba a estar bien, sino la esperanza más madura de que, sin importar lo que viniera, no iban a enfrentarlo solos. Pasaron el día empacando. No tenían mucho: ropa, algunos documentos, herramientas básicas, lo esencial. Todo lo demás se quedaba atrás. Jesús caminó por el rancho una última vez, tocando las paredes, mirando los corrales, despidiéndose en silencio de cada rincón. Rosa lo siguió a distancia, dándole espacio pero estando ahí si la necesitaba. Cuando llegó el momento de irse, Jesús se paró frente al establo donde Rosa había salvado al ganado aquella noche de tormenta. Se quedó ahí un largo momento y Rosa supo lo que estaba pensando. Ese había sido el principio de todo, el momento en que sus vidas se habían cruzado de una forma que ninguno de los dos podía haber anticipado. «¿Lista?», preguntó Jesús finalmente. «Lista», respondió Rosa. Subieron a la vieja camioneta de Jesús y salieron por el camino de tierra. Rosa miró por el espejo retrovisor, viendo cómo el rancho se hacía más pequeño detrás de ellos. Esperaba sentir más dolor, más pérdida. Pero lo que sentía era otra cosa. Era libertad. Era posibilidad. Era la sensación extraña y nueva de que, por primera vez en su vida, no estaba huyendo de algo. Estaba yendo hacia algo. «¿A dónde vamos?», preguntó. Jesús no respondió de inmediato. Manejó en silencio durante un rato, con una mano en el volante y la otra descansando sobre el asiento entre ellos. Rosa puso su mano sobre la de él. «No lo sé», admitió él finalmente. «Pero vamos a encontrar algo, algún lugar donde podamos trabajar, donde podamos empezar. No va a ser fácil. Probablemente va a ser más difícil que todo lo que hemos pasado». «Está bien», dijo Rosa. «Ya no me asustan las cosas difíciles». Jesús sonrió, una sonrisa pequeña pero real, la primera que Rosa le había visto en días. «Yo tampoco», dijo. Siguieron manejando mientras el sol empezaba a ponerse. No tenían un destino claro, no tenían un plan perfecto, no tenían garantías de que las cosas iban a salir bien, pero tenían algo más importante que todo eso. Se tenían el uno al otro. Y a veces eso es suficiente. A veces lo que parece el final es solo el principio de algo diferente, algo que nunca hubieras encontrado si no hubieras perdido primero lo que creías que necesitabas. Rosa había llegado a ese rancho como una extraña en medio de una tormenta, sin saber que esa noche iba a cambiar todo. Jesús había creído que perder su tierra sería perder su identidad, pero lo que descubrieron los dos fue algo que ningún papel legal podía quitar. Descubrieron que las raíces no crecen en el suelo, crecen en las personas que decides que importan, en las decisiones que tomas cuando nadie te obliga, en los momentos en que te quedas cuando sería más fácil irte. Ramiro se había quedado con la tierra, pero ellos se habían quedado con algo mucho más valioso. Se habían quedado con la posibilidad de comenzar de nuevo, juntos. Y eso era un tipo de victoria que ningún poder en el mundo podía destruir. La camioneta siguió su camino por la carretera vacía, alejándose del pasado y moviéndose hacia algo incierto, pero lleno de promesa. Y mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura con el atardecer, Rosa sintió algo que no había sentido en años. Sintió que pertenecía a algún lado, no a un lugar, a alguien. Y eso, después de todo, era lo único que realmente había estado buscando durante todo ese tiempo en la carretera. Un lugar donde quedarse, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Y lo había encontrado, no en una casa o en una tierra. Lo había encontrado en la mano de un hombre que había aprendido, igual que ella, que a veces perder todo es la única forma de descubrir lo que verdaderamente importa.